El eje cafetero sufrió una de las mayores catástrofes naturales. El lunes 25 de enero de 1999, un sismo de 6,2 grados generó caos en la región. El epicentro fue en Córdoba, Quindío, con 19 kilómetros de profundidad. Más de 1.100 muertos y 8.500 heridos se reportaron en los departamentos. 138 réplicas mantuvieron en vilo. El causante de la tragedia fue la falta de una norma sismo resistente. Se conmemoran 25 años del terremoto en Armenia que dejó gran afectación en la zona cafetera. El sismo del 25 de enero del 99 nos cambió la vida, partió en dos la historia de Armenia. Nos encontramos en el barrio La Brasilia. Yo siempre tenía la rutina que le llevaba el almuerzo. Ya, me demoré un poquito llevándole el almuerzo. Yo estaba en el barrio Santander. Ya habíamos almorzado y estaba parado en la puerta de la casa en Quimbaya. Habían venido haciendo ya unos estudios en cabeza del ingeniero Hugo Monsalve, que es nuestro sismólogo, y del geólogo Armando Espinosa, y entonces ellos empezaron a advertir de un sismo importante para la ciudad y que nos deberíamos preparar. Yo me salvé por todos los lados porque hacía 15 días había llegado a Armenia ya con trabajo en una casa de familia. Cuando la señora se iba, le echaba llave a las 4 chapas y el sábado antes del terremoto yo le dije a la señora que me iba porque me había resultado un trabajo en Cali. Era mentira, era con tal de salir de ahí. De ahí me regresé a donde la señora del barrio Santander a ver si resultaba algo otra cosa. Y sí, resultó el terremoto. Le advirtieron inicialmente las autoridades, explicaron la vulnerabilidad, por ejemplo, del cuartel de la policía, el cuartel de bomberos y los centros de salud y el hospital. De todo eso, lo único que se alcanzó realmente a reforzar fue el Hospital San Juan de Dios. Armenia y el Quindío era café y solo café. Y en una transición hacia el sector del turismo. Y hubo entonces una gran crisis cafetera. El 24 de enero ajustaba 11 añitos. Eso le hicieron la reunión con los amiguitos del barrio, con los más queriditos, su tortica, sus cositas, y bien felices y todo. Se había aprobado el primer plan de ordenamiento territorial y Armenia fue la primera ciudad que lo hizo y lo aprobó el 24 de enero de 1999 en su consejo municipal. Y al otro día 25, a la 1, tocarle semejante chicharrón. Y el 26 tuvimos que amanecer pensando en un nuevo plan de ordenamiento territorial porque las condiciones geológicas y las condiciones de ciudad eran completamente diferentes. Desde la mañana pues el día se notaba que era un día como diferente. Estaba muy frío, estaba muy oscuro. Cerquita a la hora del terremoto me iba a acostar. Estaba con una ancianita y me iba a acostar y ella me dijo que no, que la acompañara a verme una novela. Estábamos en ese momento viendo a Padres e Hijos. En Bomberos estaba llevándole el almuerzo a mi esposo. Ya habíamos almorzado y estaba parado en la puerta de la casa en Quimbaya, cuando el temblor. Fue un temblor demasiado duro. Uno sentía como que la tierra, debajo de la tierra pasaran como unas olas. Estábamos sentados los dos en el comedor. Cuando comenzó a temblar, él dijo, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó? Y ahí mismo él se levantó y puso las manitos en la cabeza. Entonces yo traté de seguirlo y cuando menos pensó fue que todo se cayó. Teníamos una visita y pues nos invitó que vámonos a verla a Padres e Hijos. Subimos al segundo piso y en ese momento fue que tembló ese temblor tan tremendo y ahí quedamos atrapados en ese momento. Y se me olvidó que estaba con la ancianita y salí corriendo. Cuando alcé el pie el terremoto me tumbó. Volví, me paré, salí a la mitad de la calle, me paré en la mitad de la calle y ya ahí era una cosa impresionante, era como si la tierra se quejara, era como si hiciera y había un árbol al frente que parecía un vendaval y se movía de lado a lado. Y sobre la carretera lo que yo vi fue, cuando volteé a mirar la ubicación de Armenia, fue una humareda de polvo, como cuando una ciudad es bombardeada, así más o menos lo vi. Se sintió una explosión, no como el temblor que uno siempre dice que está temblando, no, una explosión.
Y cuando miramos ya estábamos pues debajo de todos esos escombros y todo el barrio casi pues que se cayó. Al ver por la ventana los efectos del sismo, inmediatamente me preparé, me alisté y me puse un uniforme de emergencia. Al salir del parqueadero encontré una señora, el cadáver de una señora. Me preocupó mucho, no pude hacer nada o no podía hacer nada por cuanto la misión mía era desplazarme a la oficina inicialmente, dar unas instrucciones y luego al puesto de mando unificado. Llegué a Armenia, no pude seguir, me tocó dejar el vehículo en la entrada y venir caminando. Era mirar hacia la parte de arriba porque el barrio pues queda así empinado, entonces mirar hacia arriba y ver que todas las casas estaban hechas trizas, no había una casa de pie. Muy confundida porque es que es usted ver un barrio así y de repente todo está así hecho harinitas, de un momentico a otro en cuestión de segundos. Eso es muy impactante. Construcciones en el piso, escombros, personas heridas, personas muertas de ahí, y me tocó venirme caminando a buscar a mi familia. Mis hijos quedaron en la casa, se cayó la casa y mejor dicho, ellos salieron aporreados, si no es por un chifonier que había, mejor dicho, lo protegió porque el chifonier puso como un arco, ¿no es cierto? Yo me había venido de Génova para Armenia a buscar trabajo. Cargaba la Biblia y cargaba un radio. Como pude, entré a la casa, en la cama donde me iba a acostar cayó una viga de cemento. Y como pude, entré, saqué la Biblia y el radio pues como para informarme un poquito. Y la primera noticia era que Génova había quedado destruido. Entonces entré más en pánico sabiendo pues que toda mi familia estaba allá. Igual estábamos incomunicados completamente. Cuando se dio el temblor y se empezaron a escuchar noticias de que el centro de Armenia había colapsado, cogí la cámara y me fui a filmar, porque eso había que dejarlo registrado. Fue difícil porque la policía quería uno quitarle la cámara, la policía no quería que uno grabara. Después de que yo entré y saqué mi Biblia y mi radio, me senté en un andén y la ciudad empezó a ponerse oscura, oscura, oscura. Y yo dije, se llegó la noche. Y yo decía, esto es el fin del mundo. Cuando se fue aplacando ese polvo, porque eso era un polvero, ya nos fuimos mirando a las caras porque quedamos muy cerquita todos. Quedamos cerquitica, pero atrapados. El niño pues atrapado con una pared que fue lo que lo cortó la carita y la rodilla. Y pues nosotros muy tapadas, porque a mí me quedó tapada hasta el cuerpo hasta acá, con las cuerdas de esa energía por encima, fue miedoso. Pero sí nos apaciguó un poquito, como también la cara de tanta cosa, fue el cielo raso de esas casas. Hacia las 2 de la tarde, más o menos 2:30, en un consejo de gobierno donde se dieron varias órdenes. Una de ellas, empezar a llamar al ejército para que viniera a acordonar la ciudad. Eso no se dio, infortunadamente, sino 3 días después. Empezar a mirar qué había pasado en las diferentes instituciones de rescate, porque no veíamos las instituciones de rescate. Y no las veíamos porque los 2 cuarteles más importantes de la ciudad, el cuartel de la policía, había colapsado. Allí hubo muchísimos muertos. Y el otro cuartel importante era el cuartel de bomberos, que también había colapsado. A mí me sacaron debajo de los escombros de bomberos. Y yo le decía, Fabio, por favor, sáqueme de acá. Y me sacaron por ahí, iban a ser como las 3 de la tarde. Y me sacaron en camilla y primero nos llevaron a un lugar, después nos llevaron a otro, después llegamos al hospital y me sacaron para la casa porque tenían que atender los más graves. Yo sí estaba muy mal, pero no tan grave pues como otros. Eso sí, con el brazo vuelta a nada, fracturado, desde el codo desempatado y la pierna morada, todo eso. Y los golpes que recibí en la cara y todo. Pues entonces ya unos vecinos fue los que nos auxiliaron. Nos sacaron de allí, nos llevaron al hospital del sur
Pero yo de ver que ahí había tanta gente para atender, pues me lo trasladé para el centro y nos dejaron fue en el Parque Cafetero. Pero ahí estaba también muy duro porque estaban atendiendo a toda la gente de la policía que se había también colapsado todo eso. Entonces ahí siempre me miraron el niño un ratito y el médico dijo, no, él hay que trasladarlo de aquí. Afortunadamente faltaban 2 o 3 días para empezar las clases en las escuelas y colegios. De no ser así, seguramente la tragedia hubiera sido muchísimo más grande, muchísimo mayor. Los fallecidos hubieran sido muchos porque fueron muchas las instituciones que colapsaron por ser tan viejas. Lo que había que hacer era comunicarse con el gobierno nacional y solamente se pudo hacer a través de los medios de comunicación que pudieron avisar que aquí había ocurrido una tragedia. Noticia de última hora, un temblor de tierra sacudió al país a la 1. Y las personas que viven alrededor de la zona tienen que evacuar porque en cualquier momento pueden caer las edificaciones. Continúa la emergencia nacional por el terremoto que sacudió la zona cafetera. Información de último momento. Tenemos en este momento el periódico La Tarde que se trabaja aquí en esta zona del país. Yo decía, si yo estoy viva, mi esposo está vivo, él está vivo, y yo lo buscaba por todo el hospital. No estaba. Después de que vine de allá del hospital, yo vi que estaban velando uno ahí en la calle y dije yo, a mí se me enfrió el alma. Y no, pero él no era. Y era que los tenían en el bosque, todos los bomberos, todos ahí, todos tirados, pues, uno tras otro. Eso fue una cosa muy tenaz. Esa fue la última vez que vi a mi esposo. Mucha gente se ubicó aquí en este entorno en el que estamos. En esa esquina fue como el edificio de más colapso que fue aquí estaba un edificio que llamaba Sándwich Cubano. En esa esquina teníamos una edificación llamado Teatro Bolívar. Seguía en la esquina el edificio La Valorización. Él fue muy reconstruido. Las columnas se le revertieron hierro y trataron de engrosar las columnas. Estos edificios no fue tanta la problemática. En ese edificio pequeño que vemos en la esquina fue el que recibió el peso de lo que era la asamblea. Este edificio de la gobernación tenía una parte grande que colapsó y se fue contra ese edificio pequeño que tenemos en esta parte. Sobre la Plaza de Bolívar encontré el edificio que era el edificio de la Asamblea inclinado, recostado contra la pared del Banco Conavi que quedaba al frente. Me pasé por debajo, nos encontramos con el alcalde de Armenia. O sea, nos encontramos de casualidad. Y claro, el alcalde desesperado. Entonces él me pidió el favor que si traía las máquinas. Yo estaba trabajando en ese momento en la rehabilitación de la carretera Armenia-Ibagué y tenía obviamente unas máquinas sobre ese corredor y sobre la vía La Línea. Eso me permitió rápidamente no solo remover los derrumbes, me acuerdo que los conté, 121 derrumbes. Trajimos las máquinas de nosotros inicialmente a lo que era el Hotel Palatino, donde fallecieron los jugadores de fútbol del Deportes Quindío que estaban ahí, los argentinos. Estábamos recibiendo un café, midiéndole café a los trabajadores, cuando llegó el agregado de la finca enseguida buscándome. Omar, dije, señor, ¿qué pasó? Y me dijo, Omar, ¿cuál es que llamaron de Armenia que su señora y su niño están en el hospital? Que estaban heridos, que los había porreado, les había caído la casa. Ese desespero mío tan horrible, entonces casi no llego. Yo salí por a las 5:30 de la tarde y llegué por a las 8 de la noche a Armenia. En horas de la tarde, cuando ya confirmaron que el epicentro había sido en Córdoba, alguien cercano al terminal, que la verdad en el momento no recuerdo quién fue, dijo que en Génova no había pasado nada, que tal vez era uno de los municipios donde no había pasado absolutamente nada, porque el epicentro pues fue más cercano a Armenia que a Génova. Y ya en horas de la tarde nos dirigimos al barrio Libertadores. El propio presidente de la República, que era el doctor Andrés Pastrana, hizo un recorrido en un helicóptero. Iban siendo las 6 de la tarde cuando pasaba un helicóptero por ahí. Justo en el momento en que pasó un helicóptero fue la otra réplica que fue de más de 5 grados. Me cogió la réplica en el Parque Uribe.
se dio la réplica y yo lo único que hice fue, estaba grabando en ese momento, yo me paré y ubiqué un punto porque me tocó abrir mucho los pies porque si no se caía. La gente gritaba, la gente era aterrorizada, la gente imploraba el perdón de Dios. O sea, fueron unas tomas muy sugestivas. En el momento de la réplica, mucha edificación se vino al piso. Nos fuimos a la clínica del Seguro Social, en ese entonces era la clínica del Seguro Social. Nos atendieron muy bien, lo cosieron muy bien, pero allí ya cuando el temblor de las 5 fue una cosa loca, el niño le dio una cosa impresionante y nos tocó que sacarlo. Disculpan un momento, me dio un dolor de cabeza terrible, siento esta cabeza así. Uy, no, qué cosa tan terrible. Al pie de la entrada de las urgencias había un letrero con todo el que iba llegando, lo iban apuntando y ahí está el nombre de mi hijo, el de mi señora no. Entonces yo esperé y mire y no salía nadie ni nada. Al rato llegó un cuñado a contarme que al hermanito lo había matado en la Brasilia, le había quedado acá encima y lo había matado con un hijito. Y yo ya pues hombre, y nada de noticias de Ruby ni de Diego. De ahí en adelante lo que siguió fueron minutos de pánico atroces y el reporte general era tragedia total. Hay muertos por todas partes. En los andenes tapados, otros sin tapar. Uno no los veía como muertos, la verdad es que uno lo veía como muñecos. La gente quedó revuelta con este material de desecho, con pies, manos y ropa en medio de un montón de basura. Uno no veía muertos en ese momento. Es más, mucha gente se pasaba por encima de la gente fallecida. Personas heridas, ancianos, me tocó ver unos ancianos muy heridos. Me tocó ver un bebé en un coche herido con su carita llena de sangre, la mamá llorando al lado porque el hijo mayor que iba saliendo en la puerta le cayó una viga y lo mató. Con antelación al evento nosotros ya teníamos concertados varios temas sobre el desastre. Habíamos concertado lo relativo a la morgue alterna. Había muchos cadáveres en todas partes y había que disponer de esos cadáveres para evitar una tragedia peor por una contaminación que posiblemente dejaran estos cadáveres. Entonces se dispuso de varios sitios, el propio cementerio Jardines de Armenia, y se dispuso la Universidad del Quindío, el Coliseo de la Universidad del Quindío, para que allí fueran llevados todos los cadáveres, fueran identificados y se les hiciera la necropsia pertinente. Una problemática grave. El mismo día del terremoto esto se llenó de vándalos, gente que llegó de muchos departamentos a pescar en Río Revuelto. Y pues empezaron los saqueos la misma noche del 25. Entonces esa noche no dormimos, esa noche amanecimos en el parque esperando a ver qué más iba a pasar. Todo el mundo casi tiró a dormir en las calles o dentro de los carros. Nosotros pues teníamos la niña muy pequeña, entonces dormíamos con la puerta abierta, pusimos un colchón al lado de la puerta y ahí dormíamos porque cada ratico temblaba y temblaba. Cuando como a medianoche, pues a las 12 o pasaditas, cuando apareció mi esposa. Entonces me fui para donde estaba el niño, como un monstruo, la cabecita hinchada, la cosa más horrible, esas rodillitas. Si le da verlos da mucha alegría, pero también da esa tristeza tan horrible. Porque usted, hermano, verlos tan aporreados, tan de todo. Cuando llegamos, diga el problema con el muchacho y con todos los de la casa, que nadie dormía en la casa, que porque pues llenos de pánico con eso, que de pronto volviera otro terremoto, que tal cosa. Entonces hay que acomodarnos en una elba. Una elba es algo en lo que se seca el café, los carros donde se seca el café. Ahí nos tocó que armar la dormida y ahí, más sin embargo, estuvimos como 8 días ahí en los carros durmiendo ahí, muertos del miedo. Creo que fue el martes que hizo como un vendaval muy fuerte encima de todo. Un vendaval, estábamos en un cambuche que se hizo de plástico, se le colocó un piso de tablas y era tanta el agua que ya se montaba por encima de las tablas. Lo poco que se había salvado ahí, todo eso se mojó. Como no habían ataúdes, donde estábamos, la funeraria que estábamos, también se cayó. Entonces nos regaló un ataúd sin pintar y ahí fue. Y nosotros teníamos un lote y allá quedó Fabio. Me voy para la casa, esperanza en que pronto pues hubiera cualquier cosita o algo,
No, cuando llego yo y veo es verdad, todo caído, allá no quedó en esa Brasilia, eso no, la cosa más impresionante que ustedes se imaginen. Eso como cuando cae, cuando usted ve que en esas bombas que metían por allá en esos otros países, yo quedaba así todo derribado, así era Brasilia. ¿Por qué allí y no en otra parte? Es la sumatoria de un sismo muy superficial, construcciones deficientes, una ciudad con una topografía variable, con cañadas y quebradas, y las fallas geológicas. Fueron zonas por donde muy cerca pasan las fallas geológicas que afectaron la ciudad con el sismo. Llegaba yo y preguntaba, ¿qué Carmelita? No, pues que se murió, la mató el terremoto y la mató con la mamá, con la hija. Ah, que don Juan allí al frente, los dueños de la ventanilla, así les decíamos. Ah, que lo mató con doña Emilia, que lo mató con la hija de la nanita, que lo mató. No, y en todas partes era así, por donde usted preguntaba eran 3, 4, 2, 1. Fue un milagro casi de Dios que en la casa no pasó nada. Y la mayoría de los muertos se presentaron en la zona centro, en la zona oriental, en lo que se llama el Parque Uribe y Parque Cafetero, y en la zona sur, pero especialmente en el sector central del barrio La Brasilia. Cosa distinta a lo que sucedía en el norte. El norte se desarrolló tardíamente en Armenia. Las edificaciones nuevas ya tenían, de alguna manera, estaban diseñadas y construidas con las nuevas normas que habían sucedido hasta el año 99. La noche de hoy será tan terrible como la de anoche. Muchos cadáveres no han podido ser rescatados, muchos escombros continúan sin ser removidos. La desolación es enorme. Y hubo una alarma muy grande, digamos, el día martes y miércoles, y tal vez jueves. Hubo 3 días de saqueos. La gente, cuando sintió que no iba a tener a dónde adquirir los artículos de primera necesidad para la comida, acudió a los supermercados. Lo más duro que hubo, lo más duro fue esos saqueos. Nosotros todo al frente teníamos un supermercado y eso era una cosa impresionante. Pero de un momento a otro fue tan grande la cola, tan inmensa, y tanta la algarabía que había fuera de los mercados, que la gente rompió las puertas. Eso era miedoso porque cuando esa gente llegaba, eso era como en taco, eso era como buitres, hermano, como gallinazos. Esa gente no llegaba uno ni dos con un costeño, que llegaban de las cantidades a meterse. Eran personas común y corriente, gente que tenían el temor de quedarse sin el mercado para sus hijos. Porque es que no podía llegar un camión cargado de alimentos porque inmediatamente lo saqueaban. O sea, nosotros nos quedábamos sin recibir ayudas, porque todo eso lo robaban. Claro, por supuesto, muchísimos vándalos, ladrones, aprovecharon y no solamente asaltaban los supermercados, sino que empezaron a asaltar los almacenes de calzado, de ropa, joyerías, etc. Y eso duró durante más o menos 28, 48, 70 horas. Después de eso, como el centro quedó militarizado, el terror se trasladó a los barrios. El vandalismo que se tomó primero con los supermercados, después los almacenes, y finalmente esos vándalos fueron a atacarnos a los barrios y a los condominios. Había un líder, entonces ese líder cuadraba con todos los hombres que hubieran alrededor. Los hombres no podían estar en la casa. Sí o sí, con miedo, sin miedo, tenían que salir. Uno pasaba por cualquier parte de la ciudad y veía a la gente encapuchada. ¿Para qué? Gracias hay que darles a Dios y a todos, porque ellos se manejaron muy bien, lo que fue la vecindad, bregando a cuidar que no se metieran a saquear ni nada. Y con una peinilla, con un sable viejo, con una escopeta antigua, con un palo. Eran las únicas armas que ellos tenían, palos y machetes. Para defenderse de supuestas bandas que iban a asaltar las casas. Y ya en las noches a los hombres les colocaban una venda blanca para identificarlos y no dispararles a ellos. Sin mentirles, eso parecía una toma guerrillera. Pues porque además también me han tocado las tomas guerrilleras, entonces parecía toma guerrillera. Para asustar a alguien que se acercaba, disparaban en una parte y la otra, y cuando se oía uno o dos disparos, otros también disparaban. A las mujeres y a los niños nos encerraban porque estábamos corriendo peligro, que dizque porque nos iban a llevar.
Ya el tercer día se vino a militarizar, pero cuando ya el orden público se había desbocado. El primer contingente de policía de apoyo llegó ese viernes a mediodía y nosotros, mientras tanto, estuvimos esa semana a merced de los vándalos. Recuerden que se nos cayó el cuartel de bomberos, se cayó el cuartel de la policía, se cayó el batallón. O sea, son cosas que uno nunca cree que van a pasar, pero a nosotros nos pasaron. Ya empecé a sentirme muy traumatizada todo ese resto de semana, además pues porque en el día eran réplicas y en la noche eran disparos. Y entonces empezó todo un proceso de acudir a solucionar el tema de la emergencia, el agua, el alimento, los cadáveres, el sitio donde la gente va a dormir. Los inconvenientes ya para el agua, no había agua, cuando llegaban los carrotanques las filas eran impresionantes, el sol era inclemente, quedé muy quemada, tuve que estar toda una semana con la misma ropa, sin bañarme, los pies se me pelaron. Creo que fue 2 días después que me pude comunicar y me dijeron que estaba bien y plum, la llamada se cortó. Entonces eran cosas de segundos, o sea, quiere la información, acá la tiene y ya. Pues esa tranquilidad, pero el estar allá no era tranquilidad. O sea, yo quería irme de Armenia, pero a la vez pensaba en toda la gente que se quedaba. Perdón. Porque ya viviendo esa experiencia, saber que los otros no se podían ir, para mí era muy duro. Porque sabía que ellos tenían que seguir enfrentando lo que siguiera. Yo al menos tenía para dónde irme. Yo estuve 3 días llegando a recuperar cualquier cosita. Cositas que la verdad no valían ni la pena. Y bregando a sacar cualquier ropita, porque como uno quedó así como estaba, que toda la ropita estaba allá, entonces bregando a sacar cualquier cosita. Lo que a mí me pareció más y que no se me borra, es pasar por las calles y ver la gente, esos ataúdes, ahí con las velitas y eso le queda a uno como marcado. Usted ve, hermanos, a los 3 días, ya olores malucos, cuando usted pasaba con la gente tapadita ya. Eso es algo que a uno jamás en la vida, eso muere con uno. Algo que a mí me impactó fue ver mucha persona de la tercera edad deambulando por las calles. Y uno sabía que no era gente indigente. ¿Por qué? Por la forma de vestir, porque llevaban un reloj costoso. Y me conmovió mucho ver las personas o los cadáveres apilonados allí y como un bulto cualquiera. Impresionante igualmente ver a una persona llorando la muerte de 4 o 5 familiares. Esto pues me causó bastante conmoción. Al salir del sitio me tocó sentarme en un andén a llorar porque no fui capaz de continuar en esa forma. Porque eran tantos que no se podían recoger todos al mismo tiempo. Entonces, no, y el solo ver que la gente se está enloqueciendo, que me tocó verlo. La gente gritaba, lloraba, se reían, eran locos, o sea, si yo quedé traumatizada, otros enloquecieron, lograron enloquecer. Había gente que tenían almacenes grandes en Armenia, muchos compañeros de la oficina, de pronto los jefes quedaron sin nada, hubo unos que perdieron hasta 3 y 4 hermanos en el terremoto. Podía que tuvieran plata, pero pues no funcionó un banco, no había dónde comprar, no había nada. Entonces, por más plata que tuvieran, no podían solucionar su problema. Entonces era a la caridad lo que uno le pudiera ayudar en Quimbache, porque en Armenia no se conseguía nada. Por cierto, una tarde estábamos reunidos en un parque del barrio Libertadores, como a eso de las 4 de la tarde, nos reunimos cantidad de gentes que hasta me quedé aterrada porque se veía gente de un estrato pues muy alto y indigentes, y todos estábamos ahí tomados de la mano, o sea, ahí no importaba la clase social, no importaba, tomados de la mano haciendo oración porque nos habían dicho
que a las 4 de la tarde iba a ser un terremoto más fuerte, entonces estábamos esperando que a las 4 hiciera el terremoto. Y fue muy chistoso porque pues estábamos haciendo oración y justo a las 4 de la tarde derribaron una pared que estaba para caerse. Claro, todo el mundo gritábamos y ya se llegó la hora porque era una pared de por ahí unos 9 metros de anchos, entonces el estruendo que hizo fue muchísimo. Yo estuve en Armenia hasta el sábado que pude salir de allá. De los 12 municipios del Quindío, el único que no fue afectado fue el municipio de Génova, que queda al sur del mismo. Eso hacía pues como una diferencia grandísima, uno saber que salió de ese destrozo tan terrible y ver que ahí no pasó nada. Ese día me tocó decirle al conductor que si por favor me llevaba, que no tenía pasajes y que en algún momento le pagaba. Yo creo que hasta el momento no le he pagado. Y llegar a Génova ya muy trastornada porque me tuvieron hasta que llevar al hospital. No quería ingresar a las casas porque me daba pánico. Después de esos 3 primeros meses empezó todo un proceso de pensar cómo iba a ser la reconstrucción. El proceso de evaluación, el proceso de reconstrucción, es todo un tema muy grande. Teníamos unas tragedias como la de Armero y como la de Popayán, que esas comunidades no se habían podido reconstruir todavía y llevaban años. ¿Cómo hacerlo rápidamente en Armenia, en el departamento del Quindío? Pues se hizo a través del fondo del FOREC. El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, y básicamente el FOREC se encargó de manera muy rápida, diría yo, la recuperación de esta ciudad y este departamento pues se pudo lograr. Fue una estrategia lo suficientemente buena para poder reconstruirnos de la forma más rápida y eficiente. Uno, un dinero que se recoge rápido a través del aumento del 1 al 2 por mil. La otra manera, porque la corrupción se comía esa plata, dijeron que la reconstrucción se haría a través de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, y con ellas se hizo toda la reconstrucción en forma rápida, 2 años, 2 años y medio máximo, y con eficiencia en la inversión de los recursos. Mire usted que, por ejemplo, yo no pude recibir auxilios de esas ONG. Yo como arrendatario estaban dando auxilio en ese tiempo. Yo no fui capaz. Y mucha gente que no le pasó nada, ni que hubo problemas, no tuvieron nada, les dieron auxilio. Y hasta aprovecharon más que otras, las que realmente necesitaban, que eso pues suele pasar. Nosotros nos refugiamos una vez en la casa de mi hermana, que habían alquilado un apartamento y se habían ido para allá, entonces nosotros ahí. Después nos fuimos para el Paraíso, que eso allá se mojaba horrible. Y ya después comenzaron a dar las ayudas para arreglar las casas. Entonces ya cuando se arregló la mía y todo eso, nos devolvimos para allá, para la casa. En el 2001 salí de Génova para acá, para Pereira, otra vez buscando nuevas cosas y desde ese tiempo estoy acá con nuestra casa propia. Llegué a trabajar a la Universidad Católica de Pereira, antes de eso tuve otros trabajos duros, pero pues siempre resuelta pues como a salir adelante. Me tocó trabajar, puse un carrito de dulces, trabajar duro porque entonces eso era, pues yo no estaba acostumbrada, pero al ver esa situación tan tenaz y hoy en día quién le da trabajo a uno, entonces me fui a trabajar. Yo tenía un solarcito en Quimbaya que me habían dado los políticos, eso tenía yo en la vida. Ay, hijo de puta, y yo decía, pero yo irme para el pueblo ese mío, un rancho, yo no me veía pues, yo no me veía. Y en esas un cuñado mío, y me dijo, Omar, si quieres cambiemos el solar por un pedacito aquí. No, pues yo dije, no, hijo de puta, me gané la lotería. Entonces me vine y entonces empecé a hacer el ranchito. Mucha gente me colaboró, muchos amigos, me daban cementicos, me daban adobitos, me daban una cosa, la otra. Y ahí fui armando la casita. Y para el año 2003 o 2004 prácticamente la ciudad se había levantado. Son muy pocas las ciudades en el mundo que pueden decirse, con la ayuda obviamente no solo
del gobierno nacional, sino la ayuda internacional y el trabajo de nosotros, los quindianos, que logramos sacar adelante la ciudad en relativamente poco tiempo. Y años después dieron de que se demandó bomberos porque le faltaban columnas y todo, entonces me dieron una plata. Pero después de 15 años, y después de esos 15 años se compró esta casa donde estamos aquí. Ese evento del terremoto nos partió la historia de la ciudad hasta tener una ciudad hoy con unas características muy distintas. Y eso ha progresado mucho. Lo que es Armenia es una cosa aterradora lo que ha progresado después de eso. Básicamente nosotros resurgimos casi de las cenizas y de los escombros de un terremoto y logramos en tiempo récord reconstruir esta ciudad. Hablar de Armenia es hablar de un concepto completamente diferente. Hablar de Armenia es hablar del centro del Triángulo de Oro, Cali, Bogotá, Medellín, teniendo a Armenia como el centro y se convirtió más como en el eje de todo el turismo y de lo que trataron y han llamado paisaje cultural cafetero. Esto ha sido un potencial turístico el tenaz. Muchas de las edificaciones de la época colonial las trataron de conservar y es lo que ha jalado mucho el turismo. Hemos crecido en el tema de ciudad, arquitectónicamente, urbanísticamente, pero nos ha faltado mucho el crecimiento social. Violencia intrafamiliar, drogadicción, embarazos no queridos, etc. Esta ha sido una ciudad muy pequeña donde ha habido dificultades siempre en temas de empleo. No hubo una reconstrucción económica para reconstruir el empleo y mejorar el ingreso de la gente y eso provocó graves problemas de carácter social en la ciudad. Nos tocó evolucionar con la crisis del café, con el terremoto. Las edificaciones que se han hecho en todos estos años, estos 25 años, se han hecho de alguna manera con la norma sismorresistente vigente. No quiere decir que ya está la tarea hecha y que todo está perfecto, pero sí estamos mejor preparados operativamente, técnicamente, tenemos mayor conocimiento y eso no quiere decir que tenemos que bajar la guardia. No estamos preparados, faltan muchas cosas por realizar. Ahí vemos que en Armenia existe un cuerpo de bomberos, pero es solo de nombre porque no tiene la dotación necesaria. Tiene 3 estaciones, pero solo la principal funciona. Sé que están entrenados, pero no tienen los equipos. Y hay un reto que todavía no hemos dado todavía el salto y es ¿qué hacemos con esas zonas de la ciudad que están construidas encima de las fallas? Eso indica que en cualquier momento puede ocurrir un evento igual o superior al vivido hace 25 años. Cada que se acuerda uno, eso es doloroso. Sí, yo creo que muchos de nosotros, incluido el suscrito, éramos mucho más tranquilos con el tema cuando había un temblor. Tiembla, inmediatamente salgo corriendo. ¿A dónde? A donde sea. A donde sea. Yo me tiro a la calle, donde sea. Así esté en campo abierto, yo pienso solo en correr. Entonces, son recuerdos que uno no se le van a borrar. Nunca se le borra sus recuerdos, su familia, no se le borra. Le cogí pánico a los edificios. Para mí estar en un edificio es una cosa terrible. Yo no hallo las santas horas de salir de allá. Aún sigo con el trauma. Todas esas cosas hay que contarlas porque hacen parte de la experiencia que cada uno de nosotros vivió. De alguna manera todos vivimos experiencias distintas, pero finalmente con un fondo que fue un terremoto que nos afectó de alguna manera y nos cambió la forma de ver la vida. La vida en cuestión de segundos cambia, sea para bien o sea para mal, o la vida en cualquier momento se termina. Si no hubiera pasado el terremoto, no, pues no se estaría por allá en Armenia. No, bendito Dios, para mí fue un cambio, un bien muy grande. Yo no tuviera esto, yo no lo tuviera. Seguramente estaba por allá en Armenia, viviendo maluco, llevado al berraco, quién sabe, pero no. Mi Diosito pues me quitó allá, pero me dio mucho aquí. Eso nos transformó mucho, pero la ciudad tuvo un cambio trascendental que si no hubiese sucedido el terremoto no habría pasado, por lo menos tan rápido. No, pues imagine, ha cambiado mucho, se ha regenerado, ha evolucionado mucho.
Usted tiene que sacar agallas de donde no tiene, usted tiene que volver a vivir, usted tiene que hacer su vida. A usted le dan 2 o 3 mercaditos, usted sabe que le dan es una bolsita de nada. Mucha gente queda viviendo de eso, porque también hay los zánganos y la gente, pero la gente que es empujada y que es de bien, hermano, olvídese. Y la gente vuelve y se hace. Y la gente por aquí de esta región es una gente muy emprendedora. Y son berracos todos para echar para adelante. Esta región es guapa. No habíamos descubierto nosotros, ni el país, la belleza del paisaje, la maravilla del café, los vientos, el clima, toda esta maravilla que significaba Armenia y el departamento del Quindío, y que rápidamente, cuando la gente vino a ver el tema del terremoto y la reconstrucción, se dieron cuenta de que aquí había un lugar maravilloso para desarrollar turísticamente, y así se ha hecho en estos 25 años.